Hola hermanos, hola amigos, les habla su hermano en Cristo Rudy Aguera, predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Kentucky, Estados Unidos. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder traerles otra vez un tema muy interesante, el cual espero que todos salgamos edificados al terminar este estudio, ¿verdad? Así es que quiero pedirles que se quede con nosotros, que podamos estudiar juntos la palabra de Dios y que también que usted pueda tener lista o listo su Biblia por ahí para que juntos, ¿verdad? Podamos mirar lo que nos enseña la palabra de Dios sobre este tema que vamos a tratar. ¿Cuál es el tema? Bueno, eh, vamos a basarnos en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dice Jesús al apóstol Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es la base, el texto base que vamos a estar estudiando. Así es que por muchos años, por casi 2000 años, se ha pensado que muchas personas han pensado que fue sobre Pedro que Jesús edificó su iglesia. Y hay otro grupo, mira, un grupo grande de muchas iglesias evangélicas, que ellos argumentan que cuando Jesús dijo esa frase, se estaba refiriendo a él mismo, que sobre él mismo iba a edificar su iglesia. Ahora, yo sé lo que usted está pensando en este momento. Si usted es católico, usted va a estar diciendo que es sobre Pedro que se edificó la iglesia. Y si usted es evangélico, ¿verdad?, o cristiano, va a estar pensando y va a querer decirlo y lo va a estar quizás escribiendo en este momento, allí si lo publico este video en Facebook o en YouTube, usted va a estar escribiendo ahí que es sobre Cristo mismo, que Jesús edificó su iglesia, sobre él mismo, ¿verdad? Pues yo les quiero pedir un favor, que no lo estén escribiendo, hasta que puedan terminar de ver este video. Porque vamos a ver en este momento qué es no lo que digan las personas, los humanos, sino que lo que diga las Sagradas Escrituras, quién es o sobre quién es que Jesús iba a edificar su iglesia, ¿verdad? Si es que, para comenzar, cuando Jesús dice esa frase en Mateo capítulo 16, versículo 18, él estaba hablando en arameo. Y de acuerdo a la Biblia católica, esa frase ellos la escriben en arameo directamente como Jesús hablaba, ¿verdad? En arameo. Por lo tanto, según dicen ellos, Jesús no pudo de haber dicho roca, porque en arameo no existía el masculino y femenino. Por lo tanto, él tuvo que haber dicho piedra, o sea, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es que de acuerdo a los católicos, esa palabra roca en nuestras Biblias, que está basada en Biblia versión, por ejemplo, la mía versión Reina Valera 1960, dice roca. Para ellos está mal traducido eso y tendría que decir piedra. Pero tomémosle la palabra, ¿verdad? Tomemos la palabra de los católicos y utilicemos la palabra piedra. Como quiera, al final de todo es lo mismo. Roca es una piedra grande o gigante, ¿verdad? Y piedra, ¿verdad? Piedra es piedra. O sea, la misma naturaleza, solo que una es más grande que la otra. Como quiera, sigamos con el punto, con la explicación. Pero ya quería aclarar eso primero, que en la Biblia católica aparece la palabra piedra en vez de roca, porque está traducida directamente
del arameo. Y el de nosotros está traducida desde el griego, ¿verdad?, hacia el español. Muy bien. Entonces vamos a tomar la palabra que significaría piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que también la palabra Pedro en griego significa piedra. Así que se diría, según la traducción, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es que lo entienden ellos. Aunque allí literalmente no le está diciendo Jesús a Pedro piedra, le está diciendo Pedro, ¿verdad? Yo también, Pedro, no piedra. Espero que me entiendan lo que les quiero decir. La traducción de la palabra Pedro significa piedra, ¿verdad? Que es Petros, que significa piedra. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, habiendo dicho esto, vámonos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Quién es o sobre quién o sobre qué Jesús estableció su iglesia? Miremoslo literalmente. Volvámonos al punto. Perdonen que repita lo mismo, pero la idea es que aprendamos, ¿verdad? Y que entendamos también. Así es que repito varias veces para que quede más claro la cuestión. Entonces, sobre esta piedra, literalmente dice Jesús que sobre una piedra iba a edificar su iglesia, sobre una piedra. Ahora, cuando Jesús hablaba y enseñaba a los judíos acerca del evangelio, acerca de la palabra de Dios, él utilizaba ejemplos de la vida real, ejemplos de cosas, utilizaba cosas que la gente ya conocía o entendía. Por ejemplo, él decía, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué Jesús utilizaba esa figura de un pastor y de ovejas? Bueno, porque en ese tiempo, en esa área, habían muchos pastores de ovejas, de animalitos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús nació, ¿verdad?, en Belén, dice la Biblia que habían por ahí cerca unos pastores que estaban cuidando sus ovejas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús, repito, hablaba predicaba, utilizaba ejemplos de la vida real para poder ilustrar sus enseñanzas, ¿verdad? Así es lo mismo, por ejemplo, hoy que está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, parece ser que cuando él decía sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ya se suponía que las personas que estaban escuchando esto, sus palabras, ya se suponía que ellas ya sabían cómo se hacían las casas o se edificaban los edificios, ¿verdad? Se hacían los edificios sobre esta piedra. Y es que 1000 años aproximadamente antes que Jesús viniera aquí a la tierra en forma humana, ya el rey David estaba diciendo acerca de cómo se hacían las casas en aquel tiempo, 1000 años antes. ¿Qué era lo que se ponía primero? Que era aquí, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, las casas se hacen de madera, ¿verdad? De madera, básicamente. Se ponen bases de madera y se levantan como en el aire, ¿verdad? Las casas completas, las paredes de madera, etcétera, y ponen mucho insolación, que es un algodón para protegerse un algodón en medio de las paredes para protegerse del calor o del frío y para mantener adentro de la casa aire acondicionado o lo que es
calentones, ¿verdad? Para que se mantenga el calor por dentro. Pero allá en Centroamérica, Suramérica, México, se hacen las casas básicamente de bloques, de ladrillos, ¿verdad? Pero la base, la parte de abajo, la ponen con una mezcla de cemento, de concreto, de arena, o sea, de concreto, perdón, de hierro y de piedra. Si es que se hace para arriba, pero esa es la base. Hierro, piedra y concreto. Si es que se levanta. De ahí comienzan, ¿cómo se llaman? Las paredes de esa casa. Ahora, ¿cómo lo hacían en el tiempo de Jesús? Jesús da la idea de que se hacía sobre una piedra, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando de edificaré, como de un edificio, ¿no? Pero en este caso un edificio espiritual. Pero la idea era compararlo con un edificio material que se hacía o se establecía primero sobre una piedra. En Salmos capítulo 118, versículo 22, vamos a leer allí, por favor. Háganme el favor, si usted tiene Biblia ahí en su casa, que usted me pueda leer también allí, darse cuenta lo que dice Salmo 118, versículo 22. Aquí vamos a aprender dos cosas en esa parte del Salmo de David. Uno, que David estaba hablando de una profecía sobre alguien que iba a venir en el futuro y que iba a ser despreciado, iba a ser rechazado o despreciado. Y la número dos que vamos a aprender de ese versículo es de cómo se hacían las casas como 1000 años antes de que viniera Jesús. Vamos a ver, leámoslo. Dice así, Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Así es que dice después, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, ¿verdad? Así es que aquí está hablando de una profecía de el rey David, de alguien que iba a ser despreciado